Nombre: Nicole Nemes Alaquet. Profesión: abogada de la Universidad de Chile y socia fundadora en Ferrada Neme. Es especialista en competencia y regulación, derecho público, medios y tecnología, telecomunicaciones y litigación compleja. Es además una gran y muy querida profesora. Connotación mediática. En el año 2009 logró notoriedad por el denominado Caso Farmacias. Reconocimientos: fue recientemente elegida como la mejor docente de la Universidad de Chile, su alma mater. Bueno, y aquí estamos en un nuevo capítulo de Litigación Compleja, de la estrategia a la práctica. Y es un honor y una complejidad, ya que estamos usando el término, presentar a esta invitada, porque es tantas cosas, así es que voy a optar por lo simple y simplemente decir que ella es Nicole Nemes Alaquet, abogada y profesora. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, Paola, qué gusto estar contigo. Muchas gracias. La verdad es que revisando tu currículum, si es que cabe, es eterno. Le carga que diga estas cosas la Nicole, pero solo de revisar tus premios, Nicole, teníamos más de 40. Eres una destacadísima abogada de nuestro país con reconocimiento internacional y de verdad, para mí, en lo personal, es un placer y un honor tenerte con nosotros. Así que muy bienvenida a Litigación Compleja. Muchas gracias. El placer es mío. Estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno. Nicole, estaba, como te decía, revisando tu currículum y traté, de empezar desde lo más nuevo hacia atrás. Y lo último que me encontré yo, al menos, es un reconocimiento que me pareció espectacular y que es de tus alumnos, la mejor profesora de la Universidad de Chile. Cuéntame un poco de ese premio. Bueno, soy una de las mejores profesoras. Las facultades van eligiendo sus distintos profesores y ese premio ha sido enormemente emocionante para mí. Yo diría de los más felices y emocionantes porque tiene que ver con esa interacción que un profesor puede tener con sus estudiantes. Y la interacción es de mutuo beneficio y mutuo enriquecimiento y de cariño. En definitiva, se crea una relación de cariño con los estudiantes y cuando ellos te reconocen es porque reconocen que algo les entregaste. Y la entrega yo creo que hace feliz a quien lo hace más que al que lo recibe. Para mí la Universidad de Chile es un espacio además de mucho afecto. Tu alma mater, por cierto. Mi alma mater, ahí estudió mi tío José Salaquet y te agradezco haber puesto mi segundo apellido porque obviamente las madres y las familias maternas son muy importantes también. Mi tío, quien me instó a estudiar Derecho, fue profesor de esa facultad. Mis mentores estuvieron en esa facultad, me desarrollé ahí. Hice grandes amigos de toda la vida. Mi marido, no lo conocí ahí, pero estudió ahí también. Entonces, es una linda y gran emoción y espero seguir aportando a la facultad y que también me siga entregando todo lo que me entrega. Que estás aportando no cabe ninguna duda y lo digo porque me tomé el tiempo de leer los comentarios de los alumnos y la verdad es que evidentemente les estás entregando mucho. Hay un reconocimiento de todos los comentarios, no solamente de tu sapiencia, erudición incluso dicen algunos, sino de tu entrega, de tu rigor, pero finalmente de tu entrega y todo el tiempo que eso implica en el aula. Pero quiero hacerte una pregunta, Nicole, un poquito más amplia, no solamente de tu cátedra. Tú vas a la universidad, te rodeas de alumnos, compartes con tus colegas, profesores también, y por eso quisiera preguntarte cómo estamos educando a los abogados del futuro, sobre todo pensando en el título de nuestro podcast, ¿no? La litigación compleja. Yo encuentro que yo hablo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es la que conozco, y encuentro que lo está educando bien. Lo veo también por los comentarios de mis propios estudiantes y la forma de educar hoy es muy distinta a la que yo recibí. Yo recibí una educación mucho más memoriona, mucho más de aprenderse los códigos, mucho más que te evaluaban en lo oral cuánto de memoria podías citar artículos. Hoy día es una educación mucho más centrada en el conflicto, en cómo resolver conflictos, en cómo entender las complejidades de la vida, en la interdisciplinariedad. Hay el libro que escribió Ciro, Francisco Agüero, y tiene varios coautores, habla de litigación compleja y cuando habla de litigación compleja habla de multidimensionalidad o multidisciplinariedad y eso es lo que uno ve hoy día en la facultad. Estudian historia, estudian filosofía, estudian sociología, economía y por lo tanto pueden integrar distintas visiones para hacerse cargo de problemas complejos. Estudian ética y no estudian de manera memoriona sino que problematizando. Ese es un concepto que me enseñó mi mentor Jorge Stater, problematizar. Y ellos problematizan y en base a la problematización aprenden a resolver conflictos, a acercarse a los conflictos. Implica también manejar empatía, comprender al otro, vincularse con el otro ser humano que uno tiene al frente. Los abogados no podemos estar ajenos a eso.
Nunca es perfecta la educación, pero sí me parece que es una educación para el mundo y que ha ido avanzando mucho en ese sentido. Yo estoy contenta de esa educación. ¿Tú no sientes, Nicole, que esto que tú describes en términos de problematizar, de complejizar, digamos, transmitir lo compleja que es la vida, no solamente la litigación, choca un poco a veces con lo que vemos a nuestro alrededor en términos de la simplificación de los discursos, de el Twitter, ¿no? O el X, como se llama ahora, que justamente tiende a simplificar cosas que de suyo son no simplificables, ¿no? Pero estamos llenos de consignas, llenos de 140 caracteres. ¿Cómo eso puede atentar contra esta formación que va justamente en la otra dirección? Sí, no puedo estar más de acuerdo. La simplificación es polarización, en definitiva, porque si quieres expresar ideas complejas en tan corto, tiendes a plantearlas en lógica de los extremos. Binaria, yo creo ¿no? que comprender precisamente las dificultades, los sesgos, los problemas derivados de la simplificación es parte de la complejidad que tienen que enfrentar los estudiantes hoy día. O sea, ellos tienen que ser capaces de leer un discurso simplificado e identificarlo como tal y poder entender que eso tiene una contramirada y que un diálogo cívico, un diálogo democrático requiere confrontar esa visión a otras y no quedarse solamente con las visiones que el algoritmo me va superponiendo y reforzando para reforzar cierta mirada del mundo y ciertas ideas. O sea, identificar el problema es parte de la complejidad. ¿Y tú sientes que nuestros jóvenes, al menos aquellos con que tú te vinculas en tu facultad, tienen esa mirada, entienden esa mirada, no son esclavos de TikTok finalmente? Bueno, siempre agrupar y simplificar es precisamente un problema. Yo no creo que todos ellos tengan el mismo acercamiento, pero sí veo un número importante de estudiantes que sí reconocen esa dificultad, incluso estudiantes involucrados en política, que reconocen esa dificultad, entienden también las complejidades que tiene la funa, el preestimar o identificar a alguien en función de su pensamiento político, cómo abordar el diálogo. Yo creo que veo un gran número muy importante de estudiantes que sí lo entienden y lo ejercen. Por supuesto que siempre hay grupos pequeños que tienen otras miradas, pero la masa diría yo que sí lo tiene súper presente y además uno lo ve en el aula. O sea, cuando en el aula tú generas un diálogo. Parte de lo que tú haces es un diálogo socrático, es generar discusión, es producir debate, y en ese debate tú ves la riqueza de las ideas que se producen y cómo más que aplastar al adversario uno lo intenta convencer. Es parte del arte del derecho que uno intenta traspasar en la facultad. Cuéntame, ¿a dónde estuviste en agosto? ¿Dónde estuve en agosto? Del 2023. Del 2023. Estuve en distintas partes, pero en una de ellas... ¿Qué es la que yo quiero saber? Estuve en Lima, Perú. Ya. Maravillosa ciudad, maravillosa comida, pero no fui solo a comer, sino que a llevar un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y de la FEN a un MOOC de libre competencia internacional. Maravilloso, un MOOC que preparamos como un curso durante el semestre, lo hicimos como un curso de litigación en libre competencia, entonces aprendimos a litigar en general y a preparar este MOOC en particular, que es maravillosamente organizado. Yo tengo que decir, el Estudio Goulart Falla y la Universidad del Pacífico, Goulart Falla Escurra y la Universidad del Pacífico hacen un trabajo excepcional. Entonces, este es un caso simulado, pero muy bien trabajado, en que hay que preparar las demandas, las contestaciones y te presentan un caso. Y era un caso de criptomonedas con discusiones financieras, de libre competencia, de datos personales, de arbitraje internacional, metidas en un mismo caso. Wow. Y tuvimos 12 estudiantes que se prepararon, 12 con una intensidad pero admirable, así que me saco el sombrero, chapó 10 veces por ellos y ellas, paritario. Y ese grupo paritario, multidisciplinario, de la Facultad de Derecho, diverso, fue a Lima y ganó el primer lugar. Wow. Y lo pasamos muy bien y trabajamos durísimo y trasnochamos mucho, preparando, porque te ponen pruebas de última hora, evidencia la noche antes, había que litigar todos los días, varios alegatos diarios, distintos equipos entrecruzados, y lo pasamos muy bien, aprendimos mucho, fue una bellísima experiencia. Tenemos la satisfacción del deber cumplido. Eso es lo que yo le transmití a mis estudiantes, prefiero transmitirles ese mensaje, la satisfacción del deber cumplido, porque podríamos haber ganado o haber perdido y tendríamos que haber salido igualmente satisfechos, porque trabajamos duro, trabajamos bien, fuimos constantes y aprendimos mucho y nos reímos y se hicieron muchas grandes amistades entre el propio equipo, un chat muy divertido en que nos reíamos mucho, pero la verdad es que fue una linda experiencia. Y lo que los estudiantes me dijeron es que salieron siendo personas distintas de cómo partieron. Y eso es una experiencia muy bonita. Francisco Agüero, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue mi predecesor en esta preparación de muchas, así que ya había una experiencia previa desarrollada y la facultad nos dio muchas facilidades para hacer, por ejemplo, alegatos simulados. Hay salas de litigación, hicimos alegatos simulados. Fue muy entretenido y yo creo, fíjate que cuando tú me preguntabas, se me olvidó comentar eso, las nuevas formas de educar
Yo creo que este tipo de experiencias prácticas, reales, pragmáticas, ejercer el derecho, vivirlo como estudiante, de verdad se lo recomiendo a todos quienes puedan hacerlo, y no solo a los estudiantes, se lo recomiendo a los profesores, porque si hablamos de aprendizaje recíproco, de verdad, y de como revivir la juventud y resentirse vivo y el estímulo de la competencia y todo lo que significa, para un docente o una docente participar de esto es maravilloso. Nicolás, un rato comentaste como al pasar lo distinta que fue tu educación, ¿no? Sí, Nosotras creo que somos coetáneas. Somos coetáneas. ¿Es cierto? Y claro, nosotros estudiamos mucha historia, estudiamos doctrina, jurisprudencia. Ser abogado se trataba, buena parte de ser abogado se trataba de mirar hacia atrás, ¿no? De mirar lo que fue y no de ser creativo, no de ser innovador. Yo creo que son adjetivos que yo nunca escuché vinculado a la práctica del derecho o al ser abogado. Y sin embargo, tú te has destacado en tu práctica por ser innovadora, por ser creativa. ¿Cómo se llega a ser Nicole Neme? ¿Cómo se aprende? Bueno, tengo que decir, así como nunca escuchamos la palabra género ni diversidad, no, bueno, eso ni hablar. Otras palabras que hoy día son muy importantes para nosotros. La creatividad me parece esencial y yo creo que ser abogada o ser abogado es ser creativo. Si no, primero que aburrimiento. Y si no, además la información hoy día la tenemos sobredimensionada y un exceso de información. Si somos meros traspasos de información, también nuestra carrera se hace muy además fácilmente reemplazable por la inteligencia artificial. La creatividad es lo único y la intuición y los sentimientos son lo único que nos queda. ¿Cómo se es creativo? Yo creo que llenándose experiencias vitales diferentes, llenándose literatura, viendo películas, amando los libros y abriéndose nuevas experiencias, no quedándose en su espacio de confort, no quedándose en su zona, en su área, en el lugar donde uno vive, en el país, sino que abriéndose a nuevas perspectivas y a nuevas visiones del mundo y después probando esa creatividad. Si al final hay que tirarse a la piscina y ser creativo y ver cómo funciona. Y yo creo que es muy importante confiar mucho en los instintos, ir trabajando y desarrollando esos instintos que son los que van permitiendo como identificar cuáles puedan ser estrategias interesantes para distintos problemas. Y ver que en alguna parte la estrategia puede ser litigar, en otras partes puede ser negociar, en otras partes puede ser mediar. Y luego la interdisciplinariedad, o sea, mirar el mundo. Yo siempre digo a los estudiantes, estudien otras cosas. ¿Quieren estudiar teatro? Hagan teatro, literatura, psicología, economía. Ábranse a miradas distintas porque hoy día un abogado o una abogada que entiende la complejidad del mundo tiene también esa complejidad dentro. Puede mirar desde distintas perspectivas. Pero al mismo tiempo vivimos una época o una era de superespecialización. Entonces, ¿cómo compatibilizar esas dos fuerzas que son opuestas, no? Sí, yo creo que deben ser compatibles en el sentido de tener una visión del mundo amplia y eso supone esta interdisciplinariedad, esta literatura, el arte, etcétera, pero también ser muy bueno en lo de uno, en alguna especialidad. Es como, de nuevo, en el libro, que no sé si vamos a hablar del libro o no, pero se trata mucho la economía del comportamiento, que a mí me parece un excelente ejemplo de eso. Porque al final los padres de la economía del comportamiento, desde Adam Smith para adelante, eran filósofos, en palabras de hoy, ¿no? Serían filósofos, sociólogos, historiadores. O sea, la antigua economía era totalmente interdisciplinaria y una mirada muy amplia. Y luego tú dibujas y terminas aterrizando en la economía del comportamiento, que es una hiperespecialidad, un segmento dentro de la economía, pero que para eso requiere venir desde arriba. Para ir a lo simple y a lo preciso hay que venir desde lo general y desde lo transversal. Salir de la zona de confort, dijiste como parte de la receta. Hay algunas personas cuyas biografías las han obligado a salir de su zona de confort, y creo que una de esas biografías es la tuya, ¿no? Tú naciste en Chile, te fuiste rápidamente al Líbano, pasaste toda tu, digamos, primera infancia, ¿no? Hasta, entiendo, los 10 años, o sea, hasta, digamos, la prepubertad, podríamos decir. Años súper definitorios y definitivos en la construcción de una personalidad. Bueno, sabemos las condiciones en que te fuiste del Líbano, ¿no? Llegaste a Chile como una expatriada en algún sentido. Bueno, todas esas cosas... Una migrante. Exacto, una migrante, que tanto hablamos de migrantes hoy en día. Todas esas cosas obviamente influyeron en ti, pero además entiendo que, como si eso hubiera sido poco, te alimentaste de literatura, cosa que también acabas de nombrar. Tú has leído mucho, lees mucho. ¿De dónde viene esa curiosidad infinita, pareciera? Es como innata. Como mis primeros recuerdos son con un libro en la mano. Es innato. Yo creo que hay gente que es muy artista, pero yo soy cero artista, que es cero artista y que nació dibujando o percibiendo el mundo de cierta manera. Yo me recuerdo desde muy, muy pequeña con un libro en la mano porque me encantaba sumergirme en la fantasía de los libros.
Creo que en parte era una forma de huir de la guerra también, que era tan dolorosa y tan intensa, y cuando uno vive en guerra todo lo que te rodea es malo. Todas las conversaciones de los adultos son en torno a una tragedia. Yo me acuerdo una vez le he preguntado a mi mamá, oye, en las noticias en países sin guerra, ¿de qué se habla? Porque claro, ponían las noticias, guerra. Entonces, y ella me dijo, de trenes que chocan, todavía me acuerdo, y no sé por qué de trenes que chocan, pero bueno, o ese ejemplo me dio y me quedé con ese ejemplo, que también era bastante terrible. No Sí, era bueno, como, no era, pero al menos los trenes no chocan todos los días. Pero los trenes no chocan todos los días, exacto. Entonces yo creo que la literatura era una forma de evasión, sana si tú quieres, pero una forma de evasión. Y cuando uno empieza a leer es como una adicción, ya no puedes parar. De un mundo de fantasía al otro, y yo creo que fue una salvación también, en ese sentido. Así que mientras caían las bombas yo leía, que era muy raro, yo tendría que haber estado aterrada, pero yo estaba en mi mundo de fantasía envuelta por, qué sé yo, cuando muy chica Las Princesas, o después las historias de aventura. Una disociación virtuosa, digamos. No, diga, con un lado virtuoso. Sí. Toda disociación tiene un lado que bueno, tiene un es costo, menos. Pero ese pequeño ladito sí yo creo que fue virtuoso. Hablemos de guerra. Usaste la palabra guerra, bueno, para recordar tu infancia, luego hablaste de salvación. Y la verdad es que siento que da lo mismo cuando se escuche este podcast. Probablemente va a haber una guerra mientras nos escuchen. Las de hoy, las de mañana, bueno, y todas las que conocemos de ayer. Te escucho hablar, sigo tu carrera profesional, hablaste de la importancia de litigar, de la importancia de hablar, de mediar, de llegar a acuerdos. ¿Sientes tú que más mujeres harían diferencia si es que estuvieran en puestos más claves en nuestra diplomacia? Digo, no nuestra dentro del país, me refiero a la diplomacia a nivel mundial. Sí, absolutamente. Y no porque crea que las mujeres sean distintas a los hombres, o sean mejores que los hombres para nada, sino que simplemente es un sesgo cultural de cómo somos formadas las mujeres. Que podemos conversar si es bueno o malo, y por supuesto tiene muchas cosas malas también. Pero dentro de la educación que recibimos las mujeres, nos enseñan más a ser conciliadoras, a resolver problemas, a escuchar, de verdad. Y a los hombres, y yo creo que con eso además reducen mucho a los hombres. Así que al final el machismo, como me lo enseñó mi tía Mónica Salaquet, que es otra mujer maravillosa de ese lado de la familia que tengo, afecta tanto a los hombres como a las mujeres porque los simplifica y los limita a una dimensión específica de su desarrollo. Estoy generalizando, por supuesto, como en todo, pero por lo tanto al niñito, históricamente yo creo que cada vez menos, pero lo criaban para saber defenderse y para la pelea o para imponer su posición, para ganar dentro de la tribu. Y por lo tanto el diálogo y la conversación y la escucha creo que la hemos desarrollado más. Creo que de hecho se está estudiado, ¿no? El lenguaje de las niñitas está mucho más desarrollado, las matemáticas los niñitos hasta cierta edad. Y yo en el fondo creo que la diversidad en la diplomacia y en todos los ámbitos de la vida nos haría muy bien. Porque escuchar distintas perspectivas sobre lo mismo nos permite empatizar más con el otro, y en vez de entenderle un enemigo, una cosa, un objeto, lo reconocemos más como un par. Y cuando lo reconocemos como un par, el diálogo es fructífero de verdad, porque te miro a los ojos, te entiendo, busco los elementos comunes que tengo contigo, en vez de tratar de destruirte. Así que haya más mujeres, que haya más diversidad, que haya diversidades sexuales, que haya personas de distintos orígenes sociales, que haya personas con distintas experiencias vitales en los espacios de toma de decisión, yo creo que eso nos ayuda. Y la verdad es que se replica muchas veces que ciertas élites toman las decisiones o ciertas miradas del mundo, y creo que eso efectivamente nos empobrece mucho. Nicole, es imposible no preguntarte por el caso de farmacia. Y dado que nos están viendo desde todo el mundo, suponemos, me gustaría que lo enfocaras más bien en tratar de explicar cómo este caso tan bullado, tan conocido quizás por nosotros los chilenos, significó un desarrollo también para el derecho en nuestro país. Sí, este fue un caso del año 2009, que fue un caso de colusión de las farmacias. Fue muy bullado, duró mucho tiempo, estuvo hasta el 2013, hasta que se resolvió. Y claro, tuvo la dificultad, y quizás por eso fue más conocido y más bullado, que una de las empresas se acogió a, en ese momento, una conciliación con la Fiscalía Nacional Económica, reconoció su participación en los hechos a cambio de rebajar la multa. Era precisamente la empresa a quien tú representas. La empresa a la que yo representé. Y efectivamente, yo creo que parte de las dificultades de la litigación compleja es el cómo equilibrar el interés de entregar la mejor defensa en un juicio con la verdad. Es un gran tema para el mundo del derecho. Es un dilema ético.
y por lo tanto en el caso de una empresa que reconoció desarrollar una conducta, bueno, ¿cuál es la mejor salida para esa empresa? En ese momento fue conciliar con la autoridad. En Chile no existía la figura de la delación compensada, que existía en muchas partes del mundo, que había mostrado ser muy virtuosa, no solo para resolver un caso concreto. La delación compensada tiene el interés a nivel de políticas públicas de reducir la frecuencia y la intensidad de las colusiones, porque al final en lógica de teoría de juego hay un desincentivo y tú tienes menos confianza con tu contraparte, que es parte de la colusión. Entonces, efectivamente, como consecuencia del caso Farmacia, un proyecto de ley que estaba en el Congreso, que la verdad es que no tenía ningún tipo de velocidad y dormía, fue aprobado, no me acuerdo si por unanimidad o casi por unanimidad en el Congreso, se convirtió en ley desde el 2009 y claro, desde esa fecha en Chile en adelante había muchos casos de delación compensada, muy bullados algunos, como el caso Papeles, el caso Transporte y varios otros, que en definitiva generaron que esa figura fuera conocida en Chile y después se homologó, por ejemplo, en materia de la Comisión del Mercado Financiero, delitos financieros y en otros ámbitos económicos en los cuales no existía antes. También es una figura que tiene un dilema, porque en definitiva tiene el dilema de la justicia versus el desincentivo de ciertas conductas. Es cierto que el que colabora con la autoridad recibe un premio. En Chile hablamos de delación compensada, en otras partes se llama programa de clemencia o se llama colaboración eficaz, porque claro, tiene una virtud de entregarle a la autoridad herramientas muy importantes de persecución, pero por sobre todo tiene esa virtud de a largo plazo reducir un tipo de conductas que son desfavorables para la sociedad. ¿Qué significó este caso, Nicole, para ti en términos de costo? Porque me imagino que los beneficios son evidentes, ¿no? Tu nombre sonó muchísimo, yo creo que eso seguramente, me imagino, y corrígeme si estoy equivocada, marcó de alguna manera un punto de inflexión en tu carrera, pero nada es gratis, ¿no?, en la vida. Yo lo viví con un proceso con muchos costos y muy pocos beneficios en el momento en que lo viví. Yo lo sufrí muchísimo, entre otras cosas era muy joven, y la visibilidad y el estar en el centro de atención mediática es algo para lo cual yo no estaba para nada preparada, y me hizo sufrir mucho, porque, bueno, supongo yo que la gente que tiene una posición de visibilidad social se va preparando para esto. De a poco, los políticos, qué sé yo, los artistas, y aparecer en un momento de la vida, estar muy en el centro de la atención, cuando tú no estás preparada, tiene costos emocionales muy importantes, y por lo tanto familiares, y por lo tanto en otros ámbitos, porque a ti te afecta mucho. Yo sentía que yo estaba como fuera de mí en ese periodo, porque fue muy difícil, y también sentía una presión muy grande, porque como produjo un ruido social muy importante el caso, yo decía, lo mío es lo jurídico, a propósito de complejidad e interdisciplinariedad. Así fue como una especie de shock con la interdisciplinariedad, con los impactos sociales, políticos que puede tener un caso complejo, que es una enseñanza para siempre. Hoy día con la distancia lo veo como un gran aprendizaje, en el minuto fue un gran dolor. Nicole, tú decías que hay gente que se prepara para exponerse, para salir allá afuera, pero también hay gente que tiene esas habilidades como de manera más digamos, innata, ¿no? Okay. Yo te he escuchado a ti decir que eres una mujer tímida. Claramente uno desde aquí no lo ve. ¿Tú te sigues considerando una mujer tímida? Yo creo que alguien tímido va a ser siempre tímido, y por lo tanto sí, me sigo considerando tímida en el sentido que no me gusta el ruido, no me gustan las masas, no me gusta la fiesta, me gusta lo tranquilo, me gusta lo pacífico, la lectura, lo interior, pero entiendo que mi trabajo tiene un rol, y cuando desarrollo mi trabajo se me olvida esa timidez o ya la he superado, pero como identidad, no sé si tímida es la palabra, pero sí una persona más introvertida, más tranquila. Yo eso sí me caracterizaría, y creo que uno nace y muere con ciertas características profundas que te constituyen. ¿Y cómo fue esa transición de esta niñita tímida, metida en sus libros, ¿no?, fantaseando en un mundo distinto al ¿no?, al real, sobre todo a ese mundo real, a la niña que llegó a Chile, que se incorporó a un colegio con las dificultades de hacerlo, digamos, teniendo desde afuera, y luego la estudiante universitaria, y bueno, y pronto la abogada que tiene, o la aspirante abogada que tiene que hacer exámenes orales. Quiero que son las experiencias de vida de a poco, y en gran parte las personas que te acompañan y que te van ayudando a superar las cosas que tienes menos desarrolladas. Cuando llegué a Chile, mi familia siempre fue un gran apoyo. No puedo dejar de mencionar a mis amigas de toda la vida. Yo llegué a Chile, me hice un grupo de amigas que son mis amigas del alma hasta el día de hoy, en el colegio, con las cuales me sigo juntando cada vez que podemos. Y fueron un gran apoyo porque me hicieron sentir querida y aceptada desde que llegué. Mi marido, que fue un gran soporte siempre, yo creo que me ayudó a salir hacia afuera porque él confiaba tanto en mí
y siempre encontró tanto valor en mí que me hizo ser más valiente. Y mis hijos, sin duda que también son una fuerza vital cada día. Entonces he tenido mucha suerte, la vida tiene muchas compensaciones, así como he tenido dolores importantes, he tenido la suerte de estar rodeada por gente muy que quiero mucho y que me ha dado mucha fuerza y energía y valentía a través de los años. Y el resto es la vida y sus enseñanzas, que te van enseñando a distinguir lo accesorio de lo esencial, a ir superando tus trabas, a ir creciendo. Y cuando ves que algo te resulta por primera vez y que lo puedes seguir repitiendo, la prueba oral, el alegato, la conversación, la entrevista, te das cuenta que es algo que, bueno, de lo cual sobreviviste y que puedes seguir haciendo y te hace más fuerte. Nicole, no hay fast track para algunos procesos en la vida, ¿no? Y es la misma vida la que se va encargando lentamente, a veces más lento de lo que uno quisiera, de ir preparando el camino. Sin embargo, si tú pudieras imaginar a esa niñita de 10 años y darle un consejo, decirle algo, ¿qué le dirías? Le diría que no se salte ninguna etapa de la vida, que se las viva, simplemente las buenas y las malas, porque cuando uno vive las malas piensa que son terribles. A veces se lo he dicho a mis estudiantes, me dicen, profe, no puedo dar esta prueba, estoy en un momento tan difícil. Y por supuesto todos lo tenemos, y el que lo niegue no está diciendo la verdad. Entonces hay que vivir cada etapa que le toque a uno en la vida y tratar de enfrentarla con honestidad interior, siendo fiel a quien es uno, y seguir avanzando en la vida con fidelidad a quien uno es. Yo creo que eso es importante. Y por supuesto que es una retroalimentación, porque uno se conoce más a medida que vive y por lo tanto esa fidelidad se refuerza cuando uno se conoce. ¿Y qué implica esa fidelidad? Por ejemplo, conocer sus debilidades, ser consciente de ellas, quererlas, como hacerlas propias y llevarlas en la mochila de la vida, pero también conocer sus fortalezas, también quererlas y también reforzarlas y hacerlas brillar. A mí, que soy una vieja, me gusta escucharte y me emociona escucharte. Me imagino cómo recibiría estas frases una niñita de 10 o de 15 o de 20 años. Nicole, ¿cómo imaginas el futuro? ¿Cómo imaginas los próximos 20 años? No lo sé. Como te dije, yo decido muy pocas cosas y es genuino cuando lo digo. No lo sé, voy a seguir trabajando, haciendo lo que me gusta, haciendo mis clases, viendo las oportunidades que se me dan. Si necesito bajar el ritmo en algún momento lo bajaré, si necesito acelerarlo en otro. No tengo demasiadas expectativas, no te podría decir quiero la meta A, B y C porque no es como funciona. ¿Y tienes, no expectativas, pero tienes algún deseo? Tengo deseos, siempre he tenido el deseo eterno de equilibrar mejor mis placeres personales y mi satisfacción personal y mis tiempos con mi trabajo, mi familia. Yo creo que es un desafío permanente el tratar de mejorar ese equilibrio. Uno tiene unos pepitos grillos más que le van recordando que se le pasa la mano. A mí se me pasa la mano con el trabajo muchas veces, evidente, o sea, es así. Me gusta trabajar, se me olvida de repente vivir en otro aspecto que no sea el trabajo. Así que ese equilibrio yo creo que a cierta edad es importante tenerlo mucho más presente y tratar de acercarlo dentro de las prioridades, ver más a mis padres, estar más cerca de personas que quiero mucho de mi familia. Son prioridades personales que me importan, pero profesionalmente no tengo metas específicas que no sean seguir disfrutando de lo que hago. Y si pudieras dar un consejo, tú eres una persona bien humilde, bien sencilla, poco dada a dictar cátedra, a pesar de que eres una tremenda profesora, pero si pudieras darle un consejo a mujeres más jóvenes que están empezando quizás con este desequilibrio que quizás las va a acompañar mucho tiempo, ¿qué hacer? Elegir bien a la pareja, yo creo que es una cosa esencial en eso. Claro, el día cuando uno es joven quizás no está pensando en los desequilibrios de 20 años más, pero cuando digo yo elegir bien a la pareja es elegir a alguien que te apoye y que te respete y te quiera en lo que son tus deseos y tus proyectos de vida, y recíprocamente. Eso es muy importante. Yo he visto muchas mujeres brillantes, pero que en definitiva sus vidas personales le hacen imposible o muy doloroso seguir sus propios caminos. Y en lo demás, además de eso, bueno, o se puede elegir no estar en pareja, por supuesto también, si ningún camino de vida está dado, pero las personas que te rodean, para decirlo en términos más, o sea, rodearse de personas que te apoyen y creer en ti misma. Yo creo que es importante creer en una misma. Nosotras hacemos las cosas, estudiamos, trabajamos, nos especializamos, confiemos en quién somos y quién hemos logrado ser. Y si nos hacen mansplaining o nos tapan lo que estamos diciendo, defendamos nuestras posiciones, desde quién somos. Habrá personas que tengan un estilo, otras, yo lo hago de manera amable, pero hago los puntos, no dejo que me pasen a llevar. Lo he logrado a través de los años. Por supuesto que es distinto ser muy joven que haber llegado a ciertos espacios, pero creer en saber que si uno levanta la voz en un concepto simple, digamos, dice lo que sabe y sabe que se preparó para eso, que no le está pidiendo un favor a nadie.
que está en el espacio que se merece estar y por lo tanto defender ese espacio es justo y necesario. ¿Cómo te vinculas con la paridad, con la diversidad? Sí, pues la paridad efectivamente ha sido parte de mi vida y parte de la educación de mi hijo fue que fuera muy paritaria y poco sexista. Así que hicimos lo posible en ese sentido. En Ferraneme se concibió como un espacio paritario y un espacio... En una época, digamos, en que en el 2000 paritario se usaba probablemente para los calcetines. con suerte, exactamente. Para calcetines que eran celestes en un caso y rosados en otro. Nosotros nos concebimos el 2000 como un estudio paritario que tuviera reglas del juego absolutamente equitativas. Igual ha ido evolucionando, porque en ese momento era equitativo. Después nos dimos cuenta que eso no era suficiente, porque es parte del desarrollo. Pero lo equitativo era sueldos iguales, mismos tratos, misma capacidad de desarrollo dentro del estudio, un buen trato en lo humano, una amistad cívica, lo que hablamos de pensamiento colaborativo. O sea, la diversidad no como una cifra o no como dicen los gringos hoy día, una tokenización, no para que esté en la página web ni el chic, sino que porque realmente creemos que nos hace mejores personas y nos hace mejores abogados como estudio. Y hoy día, efectivamente, por ejemplo, a nivel de socios tenemos paridad. Somos el mismo número de socios y de socias y en los distintos segmentos tenemos paridad. En los asistentes tenemos paridad y en IT tenemos cuasi paridad. Estamos en camino hacia. O sea, buscamos que posiciones que son históricamente como asignadas a un cierto sexo, un cierto género, se vayan en el fondo alternando y también valoramos mucho la diversidad en su... En lo más amplio, ¿no? Las diversidades sexuales, las diversidades de identidad sexual, las diversidades neurogenéricas, las diversidades de origen social, por lo mismo que decía, y no por ser un cliché, sino que porque de verdad nos hace mejores personas, nos permite tomar mejores decisiones jurídicas, nos permite ponernos en distintas posiciones. Hoy día el abogado o la abogada ya no trabaja en su escritorio solo mirando un libro, trabaja en grupo, trabaja discutiendo, deliberando, y en esa deliberación la diversidad de miradas es muy valiosa. Pero además de saberes, ¿no? De profesiones, de conocimientos, ¿cómo opera ese vector en la litigación compleja? Es muy importante. Piensa en una litigación en materia de biología celular, por decirte algo. Vas a necesitar interactuar con especialistas. Piensa en una litigación ambiental. Vas a necesitar de personas que conozcan lo ambiental. En una relación con comunidades vas a necesitar personas que conozcan de antropología, de sociología, de historia. Litigación económica, que es la que yo desarrollo, siempre va con economistas de la mano. Porque, de nuevo, la litigación compleja, esa complejidad no tiene que ver solo con decir es un caso involucra mucha plata o muchas personas. Claro, normalmente involucra distintas dimensiones. Incluso sácale la economía y la antropología, todo. Si es derecho, es muy difícil que un conflicto sea de derecho civil. No, va a ser derecho civil, constitucional, procesal, propiedad intelectual, libre competencia. O sea, vas a tener que mirar distintos enfoques. Sí, es eso. O sea, yo creo que también los desarrollos tecnológicos facilitan que la mirada sea más transversal. Tiene un desafío de orden, porque claro, la transversalidad suena bonita, pero también es más compleja y caótica. Y ahí, bueno, el desafío de orden, de estructura, de clasificaciones, está presente y es parte del trabajo. Tú, Nicole, siento que te has transformado, y te voy a preguntar si ha sido una decisión, digamos, explícita, digamos, una decisión tomada o se te dio nomás. Te has transformado en un eslabón entre las mujeres que vinieron, que son bastante pocas, y las que vendrán, que son muchas más. Y ese eslabón no solamente en lo concreto, como por ejemplo cuando te dedicas a hacer clases o mentorías o recibes asociadas o asociadas en tu oficina, sino también como una vinculación simbólica de gente que quizás no accede al trato directo contigo, pero te conocen, leen sobre ti, leen tus publicaciones, te ven los diarios, en fin. ¿Fue una decisión voluntaria buscada ser este eslabón? Y te lo pregunto porque me parece que habla mucho de tu generosidad. Ser un eslabón finalmente es diluir el yo y ser parte de un todo, ¿no? Una cadena es lo que existe, un eslabón no es nada. Sí, muy bonito eso de diluir el yo que comentas. Yo te voy a ser muy honesta. Yo creo que ninguna decisión en mi vida ha sido muy consciente ni muy buscada. Yo soy muy de como que me dejo llevar por la vida y sus oportunidades y voy tomando y voy decidiendo. Creo que hay mucho de suerte en lo que uno logra en la vida también, hay mucho de esfuerzo, de trabajo duro, pero también hay suerte, que apareció un mentor por aquí y por allá que te tomó, que cuando eras muy joven un primer cliente confió en ti cuando podría haber sido la segura con alguien de más edad.
Entonces, no ha sido una decisión consciente. Lo que sí he hecho es tomar ciertas oportunidades que me ha dado la vida y encontrarles valor. Valor también en vincular lo privado con lo público, en vincular la universidad con la empresa. Y lo de distintas generaciones, yo creo que todos somos un eslabón desde nuestra posición. Traemos una experiencia vital, bueno, desde nuestra genética para atrás. Nos tocó además vivir en un mundo de mucha innovación, de mucho cambio social, de cambio tecnológico. O sea, como que nuestra generación, yo creo que en parte es bisagra. También una generación perdida en ciertos términos políticos y de otro tipo, como que uno ve que es una generación un poco perdida, pero la oportunidad de traspasar el conocimiento, además con una juventud que tiene como sedienta de conocer y sedienta de nuevas oportunidades, yo creo que es un regalo de la vida al final. Y si esa posición fue posible por algunas particularidades o trabajo u oportunidades que he ido tomando, bueno, feliz de tomar ese rol. Claro, es imposible vincularse personalmente con todos los seres humanos, pero la universidad permite ese efecto un poquito multiplicador. Tiene ese rol que es muy bonito también. Ahora, tú me dices que te dejes llevar, pero yo te voy a hacer una pregunta porque no puedo creer que te sea casualidad. Tú eres especialista en libre competencia. Sí. Y te quiero hablar de un mercado bien imperfecto, sobre todo si miramos, lo miramos en su desarrollo histórico. Y el mercado de los servicios legales. El mercado de los servicios legales era un mercado hasta hace poco prácticamente monopolizado por los hombres, ¿no? Yo soy de la generación, tú también, aunque probablemente mi universidad era más proclive a estos comentarios. Soy de la generación que tuvo que escuchar que los abogados tenían que ser hombres y nosotros teníamos que dejar el espacio, conseguir marido en la facultad. Nos íbamos a casar, claro, por supuesto. También se escuchó en mi época, en mi facultad. ¿Cómo llegaste a ser experta en libre competencia cuando parte de tus afanes, consciente o inconsciente, ha sido abrir y dejar que las mujeres compitamos de igual a igual con los hombres? No digo que lo hayamos logrado o que lo hayas logrado, pero claramente has dedicado parte de tus afanes en eso. Entonces me pregunto, ¿eso es una casualidad? Yo creo que fue una asociación inconsciente, si tú quieres, si queremos ponerlo como en términos freudianos, sí. No sé si tan casualidad. ¿Qué influyó en esto? En parte sí, casualidad, porque mi mentor, que fue Jorge Streeter, se dedicaba a esto y uno termina siguiendo un poquito el camino de sus mentores, más allá que abre los suyos propios, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, cuando abrimos el 2000 con Rodrigo Ferrá, mi marido, la oficina, era una oficina tan chica y éramos 3 personas, ¿a qué nos dedicamos? Que sea más o menos novedoso, porque para hacer lo mismo que el resto no íbamos a tener ninguna capacidad de hacernos un espacio. Y esto era como nuevo, en ese minuto había muy poca gente que se dedicaba, recién se estaba abriendo espacio, entonces dijimos, bueno, es un área que nos interesa, es un área nueva. Yo venía formada un poco en eso. Empezamos a comprar libros como loco, a propósito de literatura. Traíamos todo, en esa época no había ni Amazon ni nada, había que importarlos a la antigua. Libros de libre competencia. Y yo creo que la asociación inconsciente con la apertura sí está, que se abran los mercados, que se abran las visiones del mundo a distintas cosas, que haya competencia efectivamente, que los que tengan mérito puedan salir adelante. Yo sé que el ideal meritocrático tiene sus críticas también, evidentemente no es suficiente, pero es un punto de partida. Y sí, si tú ves hoy día en libre competencia, hay muchas mujeres que sí se dedican a libre competencia y eso es bien interesante. Si tú ves los rankings, es mucho más, si tú quieres, más representativo el número de mujeres en esa área que en otra. Y quizás algo tiene que ver con esto, ¿no? Con el tipo de dinamismo que tiene esta área también. Así es, y entonces hablemos de mercados regulados, ¿no? Siguiendo con este símil que hago yo de los servicios legales y lo poco perfecto que sigue siendo el mercado. ¿Cuán regulado te parece a ti que debiera estar? Es decir, una manera distinta de preguntar por las cuotas, ¿no? Las famosas cuotas. ¿En general o el mercado legal? ¿Qué te parece a ti en general? Digamos, el mercado legal, en la medida en que es un mercado privado, no es regulado, ¿verdad? O sea, entonces, pero más allá de lo que se podría o no imponer a través de la regulación, ¿qué te parece a ti que sería el mundo ideal, digamos? ¿Cuál es tu mirada sobre las cuotas en abstracto? En general, a mí me parece que las cuotas sí son importantes y soy a favor de las cuotas como un elemento que acelere y modifique los cambios sociales que son necesarios. No necesariamente que sean permanentes, pero sí necesitan ser, volviendo a la economía del comportamiento, un empujón, como un catalizador. Hay una escena que me encanta de Borgen, bueno, maravillosa, a propósito de mujeres en espacio. Borgen, a quien no la ha visto, se la recomiendo. Hay una escena en que ella defiende las cuotas con el empresario más importante de Dinamarca, que está totalmente opuesta a las cuotas. Y es un diálogo maravilloso en que ella le explica por qué esto es esencial. Y él dice, pero usted está en esta posición, ¿para qué las quiere? Bueno, precisamente porque yo estoy en esta posición, las quiero implementar o quiero ayudar a que se implementen. Yo creo que son un salto muy importante porque las mujeres muchas veces no somos visibles
y existe mucho el sesgo statu quo en las decisiones empresariales y en todas partes del mundo, y también existe la lógica de la mirada de grupo, de la retroalimentación de grupo. Y uno ve en los directorios, hay muchas personas muy meritorias, pero hay otras que no son tan meritorias, pero en definitiva son elegidas porque son parte de mismos grupos y círculos. En la medida en que tú pones cuotas, lo que estás obligando es a ir a buscar a distintos o a distintas, a pensar fuera de la caja. Y al traer a distintos vas a tender a traer a buenos distintos, porque al final los que van a salir, los que van a aparecer como nombrados, son personas buenas. Y porque dentro de la organización la diversidad va a ser muy valiosa. Entonces sí tiene es una cuestión de justicia primero, es una cuestión de derecho humano. Está dentro, de hecho, de los principios de la ONU para un desarrollo equitativo y un desarrollo social sustentable. Es uno de los principios de la ONU. Y luego, aparte de la equidad y de la igualdad, de la que son un fundamento esencial de esto, tiene un impacto real en sociedades que pueden enfrentar los conflictos, somos sociedades que enfrentan mucho conflicto, con tomadores de decisiones que tengan visiones más diversas. Y que además lo otro que se ha estudiado que es muy importante es spillover effect, es cómo aquellas organizaciones que tienen más mujeres o más diversidades dentro de sus tomadores de decisiones pasan a ser después más diversas y por lo tanto se genera un efecto virtuoso que a la larga es muy, muy importante. Salen 50% mujeres de las facultades de Derecho y de otras carreras muy relevantes y en la cúspide de las tomas de decisiones, claramente la cifra en general, yo he visto como un número mágico, espantosamente mágico, poco mágico, que es un 15%. Cuando llegan a un 15% es como ya hay mujeres, hay diversidades, ok, cumplimos, pero obviamente no es una masa crítica para generar los cambios internos que se necesitan. ¿Qué sería si no fueras abogada? ¿Qué sería si no fuera abogada? Yo pensé en su minuto en estudiar periodismo, pensé en estudiar economía, pensé en estudiar historia y pensé en estudiar filosofía. Esas fueron las opciones. Háblame de ser humanista. Sí. Arte no estuvo en las opciones, definitivamente. Humanista entonces. ¿Y qué te gusta hacer, Nicole, cuando quieres relajarte de verdad? Has tenido un día difícil, una semana, un año difícil. Dice, ya, yo sueño en este minuto por una semana haciendo ¿qué? Bueno, lo que hago para relajarme es pilates. Hace muchos años, muchísimos años. Y ese es un relajo maravilloso porque permite conectarse con el cuerpo, permite conectarse con su ser interior, permite olvidarse del ruido del mundo, apagar un poco esos ruidos. Hay un libro de Manuel Carrère que se llama Yoga, que describe un poco desde el yoga esa sensación de apagar los ruiditos que uno tiene permanentemente, que son el estrés, las molestias, los problemas, la incomodidad. A mí Pilates me ha hecho muy bien por muchos años, más allá de todos los beneficios que tiene a nivel del cuerpo y de la salud. Leer, por supuesto, que es algo que también me relaja mucho, me encanta siempre. Viajar, tener buenas conversaciones con personas que quiero y que aprecio. Vuelvo seguido al Líbano, sí, cada 2-3 años vuelvo. Tengo familia allá, tengo tías, tengo primos. Quise que nuestros hijos tuvieran un vínculo emocional con el Líbano. Los llevo, ellos tuvieron un colegio francés precisamente para mantener un idioma que pudiera conectarlos con su familia allá. Han aprendido árabe también de a poco a través de la vida. Entonces sí, para mí ha sido muy importante mantener ese vínculo. Yo tengo una familia muy cercana allá y es parte de mi vida también. Qué interesante ha sido conversar contigo, Nicole. Una mujer tan moderna, tan adelantada, podríamos decir, a su tiempo. Incluso en el Pilates, cuando nadie hacía Pilates en Chile, Nicole hacía Pilates cuando se hablaba poco de libre competencia, ahí estaba, cuando lo equitativo o paritario no eran un tema, ahí estaba, pero también tan pegada con sus tradiciones y con lo clásico, ¿no? La lectura no la inventaste tú, se está leyendo desde hace milenios, ¿verdad? Y bueno, como digo, con tu tradición, tu raigambre, ha sido realmente, como dije al principio, un honor y un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer para mí, muchas gracias. Nuestro podcast Litigación Compleja de la Estrategia a la Práctica se puede escuchar en Spotify, en Apple Music, también se puede ver en YouTube junto con todas las redes sociales y la web asociada al Estudio Colombara.